Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, que estoy dedicando a comentar para ustedes algunas de las ideas presentadas por Ayn Rand en los distintos capítulos de su libro La virtud del egoísmo. Estamos ya en el capítulo 14, cuyo título es La naturaleza del gobierno, y la primera pregunta que se hace Rand es si los seres humanos necesitamos un gobierno y por qué lo necesitamos. Y la respuesta que da Rand tiene que ver con las condiciones que se tienen que cumplir para que los seres humanos podamos convivir civilizadamente. Y dice Rand, para que los hombres puedan vivir juntos en una sociedad pacífica, productiva y racional, relacionándose para su mutuo beneficio, deben aceptar el principio social básico sin el cual no puede existir una sociedad moral o civilizada. Y ese principio es el del respeto a los derechos del individuo. Reconocer los derechos del individuo significa reconocer y aceptar las condiciones que requiere la naturaleza humana para una supervivencia adecuada. Y dice Rand, los derechos del hombre solo pueden ser violados mediante el uso de la fuerza física. ¿Y cuáles son esos derechos? Bueno, comencemos por los tres derechos naturales, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. ¿Y cuál es la manera en la que se violan estos derechos? Recurriendo a la fuerza o al engaño. Por ejemplo, asesinando, se viola el derecho a la vida. Por ejemplo, secuestrando, esclavizando, se viola el derecho a la libertad privada. Robando, engañando, ¿sí? Estafando, se viola el derecho a la propiedad privada. Entonces, lo que está diciendo Ayn Rand es que la violación de los derechos de la persona a la vida, libertad individual y propiedad privada, siempre es consecuencia del uso de la fuerza o también del uso del engaño, que sería una fuerza, vamos a decirlo así, invisible, que no podemos ver, pero que al final de cuentas causa exactamente el mismo daño. Dice Rand, la precondición, ojo, precondición de toda sociedad civilizada es la prohibición del uso de la fuerza física en las relaciones sociales. La precondición de toda sociedad civilizada. Y yo aquí inclusive tal vez quitaría la palabra civilizada y pondría justa. La precondición de toda sociedad justa, de toda sociedad en la cual se respeten los derechos de las personas, es la prohibición del uso de la fuerza física en las relaciones sociales, ¿sí? La prohibición del uso ofensivo de la fuerza, ¿sí? De este modo se establece el principio de que si los seres humanos desean tratar entre sí, solo podrán hacerlo mediante el uso de la razón, mediante la discusión, la persuasión y el acuerdo voluntario no compulsivo. A ver, vamos a suponer que por obra y gracia de la división del trabajo, ustedes, producto de su trabajo, poseen un bien que yo necesito. Bueno, ¿cuál es la manera de adquirirlo? Bueno, hay fundamentalmente tres. La primera, que yo se los pida regalado. Que los convenza de que me lo regalen porque soy capaz de producirlo por mí mismo y no tengo absolutamente nada que darles a cambio. Entonces, como no puedo producirlo por mí mismo y no tengo nada que darles a cambio, no tengo cómo pagar el precio al cual ustedes me lo venderían, pero lo necesito, por favor, regálenmelo. La segunda es, no me lo quieren regalar, saco la pistola y los obligo a que me lo regalen. Ahí estoy ya recurriendo a esto que Ayn Rand llama la fuerza física, que sería el uso ofensivo de la fuerza, para obtener algo que estrictamente hablando no me merezco porque no es producto de mi trabajo. ¿Y cuál es la tercera manera de obtener aquello que por obra y gracia de la división del trabajo es propiedad de ustedes y yo necesito? Preguntarles a qué precio están dispuestos a vendérmelo. Entonces, si ustedes, consecuencia de la división del trabajo, que es una de las condiciones que se tiene que dar para poder hablar de sociedad, de convivencia entre personas, ¿sí? Si ustedes, consecuencia de la división del trabajo, tienen un bien que yo necesito para satisfacer mis necesidades,
tengo tres maneras de conseguirlo. Pedírselos regalado, o dicho de otra manera, pedir limosna, obligarlos por la fuerza a que me lo entreguen, robándoselos o engañándolos de alguna manera sin tener que recurrir a la fuerza física, a la pistola, pero sí al engaño, o preguntándoles a qué precio están dispuestos a vendérmelo. Y esto tiene que ver, por ejemplo, ¿sí?, con la persuasión y el acuerdo voluntario. La precondición de toda sociedad civilizada es la prohibición del uso de la fuerza física en las relaciones sociales. A ver, que quede muy claro. Aquí las reglas del juego entre nosotros, entre quienes integramos esta colectividad, entre quienes formamos esta sociedad, las reglas básicas del juego son: no matarás, respetarás el derecho a la vida, no secuestrarás, no esclavizarás, respetarás el derecho a la libertad individual y no robarás, respetarás el derecho a la propiedad privada. ¿Y qué supone esto de no matarás, no secuestrarás, no robarás? Prohibir el uso de la fuerza física en las relaciones sociales. Ahora, claro, estrictamente hablando, ¿sí?, habría que preguntarnos si entre el asesino y su víctima se está estableciendo una relación social. Si entre el esclavo y el amo de los esclavos se establece una relación social. Si entre la víctima y el ladrón se establece una relación social. Si a mí me preguntan, yo diría que no, porque para mí las relaciones sociales son aquellas en las cuales todas las partes involucradas participan voluntariamente. Y evidentemente que el asesinado no participó voluntariamente de su asesinato, el esclavizado, el secuestrado no participó voluntariamente de su esclavitud y de secuestro, y la persona a la que se le roba no participó voluntariamente de su robo. Entonces, estrictamente hablando, yo creo que ahí no hay relaciones sociales. Entonces, ¿cómo las podríamos llamar? Pues no sé. Lo que sí sé es que las podríamos llamar relaciones injustas, porque se están violando derechos y tal vez por eso, por ser injustas, podríamos calificarlas como relaciones antisociales. La precondición de toda sociedad civilizada es la prohibición del uso de la fuerza física en las relaciones sociales. De este modo, se establece el principio de que si los seres humanos desean tratar entre sí, solo podrán hacerlo mediante el uso de la razón. ¿Y qué supone el uso de la razón cuando de las relaciones interpersonales entre personas se trata? De entrada, respetar los derechos de los demás, mediante la discusión, la persuasión y el acuerdo voluntario. La consecuencia necesaria del derecho del hombre a la vida es su derecho a actuar en defensa propia. Y a ver, aquí empezamos ya a entrar de lleno al tema de las tareas del gobierno, cuáles son y cómo las justifica Ayn Rand. A ver, hay tres derechos naturales que son los que tenemos por el hecho de ser personas. Y el primero de todos, del cual se derivan los demás, es el derecho a la vida. ¿Sí? Es el derecho a la vida. Si a mí alguien me asesina, ¿sí?, violó mi derecho a la vida, de paso también violó mi derecho a la libertad individual, muerto ya no la puedo ejercer, y mi derecho a la propiedad privada, muerto ya no la puedo usar. La consecuencia necesaria del derecho del hombre a la vida es el derecho a actuar en defensa propia. En una sociedad civilizada, la fuerza únicamente puede usarse como represalia y solo contra quienes inician su uso. A ver, ¿esto qué quiere decir? Ayn Rand distingue entre el uso ofensivo de la fuerza para asesinar, violar el derecho a la vida, secuestrar, violar el derecho a la libertad, robar, violar el derecho a la propiedad, y el uso defensivo de la fuerza para defendernos del asesino, para defendernos del secuestrador y para defendernos del ladrón. ¿Sí? En una sociedad civilizada, la fuerza únicamente puede usarse, debe usarse, más que puede, debe usarse como represalia y solamente contra quienes inicien su uso.
Todas aquellas razones por las cuales la iniciación del uso de la fuerza física es un acto de maldad, convierten su uso como represalia en un imperativo moral. En un imperativo moral. A ver, aquí hay dos ideas que había que aclarar, ¿sí? Porque creo que no quedan claras y por lo tanto pueden llevar a confusión. A ver, de mi derecho a la vida se deriva el derecho a defenderla frente a aquellos que quieran atentar en contra de la misma. Y de ese derecho que tengo yo a defender mi vida frente a quienes quieren atentar en contra de la misma, surge la obligación de todos los demás de no impedirme defender mi vida cuando alguien quiera atentar en contra de ella. Es decir, alguien está a punto de asesinarme. Yo tengo los medios para defenderme, ¿sí? Nadie tiene que impedirme llevar a cabo esa defensa. No, espérate, no te defiendas. Deja que el otro te pegue un tiro. Deja que el otro te dé una puñalada. Deja que el otro te envenene. No. Del derecho a la vida se deriva el derecho a la libertad para defender la vida y el derecho al uso de la propiedad, en este caso los medios necesarios, como podría ser, por ejemplo, una pistola, para defender la vida. Bueno, eso queda muy claro, ¿sí? Pero dice Rand, en una sociedad civilizada, la fuerza únicamente puede usarse como represalia. A ver, el único uso legítimo de la fuerza, ¿sí?, es el uso defensivo. No se vale que tú uses la fuerza para asesinarme. Uso ofensivo de la fuerza. Pero sí se vale que yo haga uso de la fuerza para defenderme del asesino. Uso ofensivo de la fuerza. Claro, si no hay, defensivo, uso defensivo de la fuerza. Ahora, claro, si no hay uso ofensivo de la fuerza, no hay uso defensivo de la misma. Si no hay alguien que quiera asesinarme, pues no tengo que defenderme de ningún asesino. Si no hay nadie que quiera secuestrarme, no tengo que defenderme de ningún secuestrador. Si no hay nadie que quiera robarme, no tengo que defenderme de ningún ladrón. En una sociedad civilizada, la fuerza únicamente puede usarse como represalia y solo contra quienes inicien su uso. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero luego dice Rand, todas aquellas razones por las cuales la iniciación del uso de la fuerza física es un acto de maldad, convierten su uso como represalia en un imperativo moral, en una obligación ética. A ver, aquí la pregunta es, ¿sí?, ¿tengo yo el derecho de defenderme si alguien me agrede atentando en contra de mi vida, de mi libertad y de mi propiedad? Sí. Y ese derecho que tengo a defenderme de las agresiones de los demás tiene como contrapartida la obligación de los demás de no impedírmelo. Bueno, pero la pregunta es si ante la agresión de los demás yo tengo el deber ético de defenderme. ¿Qué es lo que está diciendo Rand? Todas aquellas razones por las cuales la iniciación del uso de la fuerza física es un acto de maldad, ¿sí?, convierten su uso como represalia en un imperativo moral. A ver, a mí me queda muy claro que cada uno de nosotros tiene el derecho de defenderse en la medida de sus posibilidades de las agresiones en contra de nuestra vida, de nuestra libertad, de nuestras propiedades. Pero no creo que tengamos, es más, lo afirmo, no tenemos la obligación ética de hacerlo. A ver, vamos a suponer que una persona me apunta con una pistola para que le entregue la cartera. ¿Sí? A ver, si yo tuviera los medios para defenderme, ¿tendría el derecho de hacerlo y por lo tanto nadie debería impedírmelo? Sí. Pero ¿qué pasa si yo no tengo los medios para defenderme de la persona que me está apuntando con una pistola para que le dé la cartera y si no se la doy me va a pegar un tiro? ¿Sí?
¿Qué es lo prudente en ese caso? Entregar la cartera. Ojo, si no tengo los medios para defenderme del agresor. ¿Sí? Pero lo que está diciendo Rand, insisto, es que todas aquellas razones por las cuales la iniciación del uso de la fuerza física es un acto de maldad, convierten su uso como represalia en un imperativo moral. Lo que está diciendo es que, ¿sí?, quienes van a ser víctimas de un delito, de la violación de algún derecho, tienen el imperativo ético de defenderse. Y esto no es así. Porque una cosa es tener el derecho de defenderme si alguien me agrede, y otra cosa tener la obligación ética de hacerlo si así sucede. Porque si el otro me supera por mucho en fuerza, pues simple y sencillamente lo prudente es, ante la pistola que está apuntando a mi cabeza, entregar la cartera y no intentar defenderme. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de este ciclo del Círculo Bastiat y nos vemos en el próximo.